Me presento, soy Nahue, estoy arbitrando hace más o menos desde diciembre del año pasado. Empecé después de estar haciendo otras cosas en todo el tema de finanzas, estuve mucho con cripto, tuve tiempo con CDRs, con acciones, también estuve dedicándole tiempo a fondear en futuros, tuve como un paso por varios instrumentos, estudio economía. Ahora estoy en una empresa que es una consultora. No estoy relacionado con nada de finanzas, pero el lado de finanzas me da más por un lado personal, de gustos y de querer crecer en tema patrimonio, en no tener la vida resuelta porque es muy difícil, pero tener los recursos para cuando sale un imprevisto poder solventarlo sin ningún problema, poder darme mis gustos en un país muy inflacionario y muy difícil como es el nuestro, y tratando de rebuscarme. Creo que un poco es eso. Sí, puntualmente a cómo rentabilizar la guita, tuve un periodo en el que no fui muy inteligente con la plata. Yo empecé trabajando para viajar y ese era mi único objetivo. Empecé a trabajar con 18, me metí en la facu, todo como debería ser. Eh, Nada, trabajé, pude ahorrar, viajé, me endeudé en el viaje, tuve, no sé, un año para desendeudarme y recién ahí, no, no, mentira, recién ahí no, pero en ese año yo veía cosas, porque siempre me gustó las finanzas, pero bueno, no tenía los recursos para hacer nada, entonces simplemente fue un tiempo en que veía y no hacía. Y después, de a poquito, sacándome los miedos de los falsos dichos de es peligroso, puedes perder todo, no es por ahí, la famosa timba, los bancos son malos, sacándome todas esas cosas que siempre te dicen todos. Empecé de a poquito, empecé con CDRs. Cuando vi que me estaba yendo bien con CDRs, dije, bueno, donde hay un poquito más de volatilidad, porque me gustaba que haya adrenalina. Ahí me metí a las cripto. Bueno, también estuve haciendo un poco de trading futuros, no pegando real, sino practicando para algún momento hacerlo. No me dio el capital, entonces me fui pasando a otro lado donde entrar fuese, eh, nada, tuviese la barra un poco más baja. Ahí es donde empiezo a ver las criptos, en el final del 2020, donde estuvo en la pandemia, que bueno, pandemia, no salía, no hacía nada, me quedaba plata, porque por suerte nunca perdí el trabajo, entonces me quedaba toda la plata para mí. Y ahí me empecé a meter en las cripto, estuve con lo que es DeFi, estuve con los juegos, hice mucha plata con los juegos y perdí mucha plata con los juegos, hice plata con el trading y también la perdí en cripto, tuve subes y bajas, pude ahorrar, nada, un montón de idas y vueltas. También estuve con acciones. eh, y después, nada, fue todo el fin del 2020 y el 2021 puramente exclusivo, enfocado en criptos, metiéndole ahí mucho, 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 mucho. Después, cuando se crashea el Axie Infinity, para los que lo conocen, el juego, que estaba siendo muy rentable, deja de serlo, empieza a caer el BTC y todo. Empecé a buscar otras alternativas para ver en dónde podía hacer plata poco más segura, o no sé si la palabra correcta es segura, pero un poco más controlado, con menos volatilidad. Bueno, una vez que conoces la volatilidad, sabes si la querés o no. Yo la sigo queriendo, pero tampoco a un nivel tan extremo. Eh, claro, sé hasta dónde ahora, después de haber perdido, ya conozco mis límites. Este, y bueno, y ahí es cuando en noviembre, por ahí, me hablaste del arbitraje. Nosotros nos conocemos hace mucho y siempre hablamos de todo, siempre estuvimos en los mismos grupos. Y nada, comentando, me hablaste de arbitraje. Dije, bueno, creo que esto va bien y ahí arranqué. Sí, el primer mes, me acuerdo de la gran mayoría, el primer mes fue diciembre, después que me contaste, me acuerdo que dije, ¿qué onda? Lo veía muy factible, no veía nada raro, eh, entonces ya de entrada creí en lo que se hacía, solo que bueno, tuve una semana y piquito de analizarlo, para ver
qué tan rentable iba a ser, si los números eran reales como me decía que podía llegar a ser. Y me acuerdo que empecé con 30.000 a principios de diciembre, o mediados de diciembre, no me acuerdo. Eh, Hice una semana para ver cómo venía, y cuando vi que para mí era fácil y que las rentabilidades eran lo que se esperaba, haría mi hermano, eh, saqué un préstamo que analicé lo que iba a ser la cuota y el porcentaje versus la rentabilidad de lo que iba a ser el arbitraje, y me mandé con el préstamo, sacamos 100 lucas cada uno, y ahí arranqué a arbitrar con esa plata. Y me acuerdo que compré champán para Navidad, compré regalos. Después en enero, me acuerdo que no tenía mucha plata, no me acuerdo por qué porque me iba de vacaciones en febrero al sur y le estaba dedicando toda la plata que cobraba a eso. Y yo me quedé con los chicos a Mar del Plata, el de enero, y dije, me voy con el arbitraje, voy a arbitrar, me voy a ir con el arbitraje. Y bueno, hice, no sé, 30, 40 lucas con el arbitraje, no en todo enero, en la segunda, primera 2 semanas. Y, y me fui y pagué Mar del Plata con el arbitraje. Y ahí dije, esto es sensacional, esto es sensacional. Y eso fue las primeras dos. Y después algo que fue muy importante para mí, que también dentro de los primeros meses, en marzo, mi gatita se enfermó, tenía, tenía unos problemas, bueno, los problemas que se tenía que operar, y como la gran mayoría que tenemos animales sabemos, la veterinaria es cara, más cuando tenés que operar, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y se me iba un poquito de presupuesto, se me iba bastante de presupuesto, terminé gastando como 60, 70 lucas, y lo pude costear todo con el arbitraje. Y eso para mí fue lo máximo, porque no toqué mi sueldo, que no me sobraba, estaba bien, normal, hasta ahí, y meterme en 70 lucas era quemar ahorros que tenía, y gracias al arbitraje pude, pude sacarlo de ahí, que fue un mes que no gané, pero no me importó porque pude cubrir las necesidades de mi gata. Entonces fue sensacional. Yo tenía esa plata que dije, tenía 30.000 para arrancar, tenía plata en criptos, pero no quería quemarlo. eh, y estaba viendo que la rentabilidad era muy buena, habíamos dicho que en promedio, ¿se puede decir números? En promedio se iba a poder sacar entre un 20 y un 30 si le dedicabas un buen tiempo, si le dedicabas el tiempo que te iba a tomar hacer eso. Y el préstamo, no recuerdo el porcentaje, pues no me acuerdo, eh, pero la cuota era algo así de 11.000 pesos. Era 11.000, sí, era 11.000, porque sigue siendo 11.000 pesos. Eh, y yo iba a estar arbitrando con esas 100 más las 130, es más las 130, más las 30, o sea, iba a tener 130 para arbitrar. Por lo que era un 10%, un poquito menos, un 10% del capital total para pagar la cuota. Que después, cuando me pongo a pensar, digo, ok, o sea, este es mi razonamiento cuando yo voy y lo saco. Digo, puedo hacer el 20-30% de mis 30 lucas y va a estar genial, pero yo quería generar más guita. Entonces, digo, bueno, me apalanco un poco con una tasa que era buena en ese momento, que representaba, ya como dije recién, un poco menos del 10% del capital inicial, pero si yo iba a sacar el 25, el 30, el restante 15 me iba a entrar en mi capital, iba a ser compuesto, y después a través de los meses, el porcentaje que me corresponde a la deuda sobre el capital que yo uso me va a ir bajando. Entonces va a ser cada vez menos el tiempo que a mí me va a tomar pagar esa cuota. Y bueno, fui así se fue dando. Me estaba tomando, cuando lo empecé a hacer, me tomaba una semana de arbitraje pagar la cuota. El resto eran 15 días que yo estaba operando con plata que yo no tenía, que era del banco, por más que no les guste si lo digo así o no, no era plata mía, era plata del banco, ahora sí ya es mía, ya está. Eh, pero bueno, eran 15 días de 100 lucas extras que estaba haciendo rentable que no eran mías. Y, y ya está, después con los meses fui creciendo el capital, fui habilitando con 200 y ahí se achicaba mucho menos el porcentaje, ya era un 5%.
Entonces lo ibas haciendo en 2, 3 movimientos, ya hice la cuota. Y por suerte salió bien. Ya el mes que viene termino de pagarlo y ya es plata que ya me generó guita durante un año. Doy un ejemplo. Mi hermano estaba sin laburo, estaba terminando el secundario, quería laburar, y mi tía tenía ahí una plata en un plazo fijo, que, bueno, nunca la vale, pero ella estaba tranquila con eso. Le presenté el caso, lo que yo estaba haciendo, y, y que lo iba a hacer mi hermano. Le enseñé a mi hermano cómo arbitrar, tomamos el capital de ella, hicimos lo que había que hacer para que esté tranquila, en lo impositivo. Eh, y nada, mi tía ahora genera más de lo que genera en el plazo fijo con esa plata, y mi hermano está sacando una rentabilidad de la nada, pues está trabajando en su casa, tranquilo, labura las horas que quiere laburar él con la plata, y de ahí se paga sus cosas. Creo que podés hacer un paralelismo con, a ver, todo el mundo está en comunidad en el aspecto que sea que esté, o la gran mayoría. Estás en la facultad y si tienes un buen grupo, sabes que va a fluir mucho más, vas a tener ganas de ir, los trabajos van a hacerse mejor. Si estás en el laburo y tenés un buen grupo, un buen equipo, va a ser ameno, vas a poder trabajar mejor, va a estar copado. La comunidad del arbitraje es casi parecido, solamente que te da más rentabilidad a veces, porque vos por ahí no podés estar al 100% enfocado en estar viendo las diferencias en precios, y hay gente que está ahí entre todos los que somos y pum, te tiene una alerta, che, hay este movimiento, vamos todos, hacemos todo, sin ningún tipo de beneficio, porque si yo quiero hago la vuelta, no digo nada y ya está, yo mi plata la hice. Pero está ese sentido de pertenencia, ese sentido de ayudar al otro, que termina siendo rentable para todos, terminas conociendo gente de un montón de ámbitos, porque hay gente que hace un montón de cosas, hay un chico que trabaja en tren, hay otro que está en aduana, hay otro que trabaja en consultoría como yo, o sea, tenés gente de cualquier rubro, y creo que la vida también se basa a networking. Y qué mejor que una comunidad así, que tenés tan amplia la cantidad de gente que hay, lo que hacen, de un montón de provincias, terminás haciendo amigos. Para mí, para toda actividad, la comunidad es fundamental. eh, y en esto también, porque una cosa es que vos estés vos solo viendo qué movimientos hay. Si tenés una duda, tenés que, bueno, en el caso de si pagan el curso, van y te consultan a vos, pero si lo haces solo aparte, tenés que ir a YouTube, tenés que ver qué hay, por ahí es otra cosa. En la comunidad es, che, tal cosa, y salen 500 personas a resolvértelo en un segundo, ¿entendés? Es como tener un profesor particular, sí, es un profesor particular 24/7, es una locura. Siempre de chico, o sea, casi toda mi vida, hasta que yo empecé a laburar, vivía como todos, o como la gran mayoría, vivía de lo que podían darme mis viejos. Que hubieron momentos muy de mierda, en que no había demasiado, que había lo justo, que por ahí no se podía viajar, que estaba todo el día viendo cómo mis viejos hacían lo que se podía para sacar las cosas adelante, y qué sé yo. Y todo eso, de todo ese tiempo, más que nada en la adolescencia, cuando me doy más cuenta, porque chicos no te das mucho cuenta, aunque sí, eh, me fijé en la cabeza de, ok, esto no me va a pasar. Voy a hacer lo posible para tratar de cuando salga algo tener la plata ahí, de, de saber manejarme, de tener herramientas para poder viajar y conocer el mundo, que yo creo que es el gran sueño de todos, o de la gran mayoría. Por ahí el mundo es muy wow, es un montón, pero por lo menos gran parte. Poder ayudar a mi viejo cuando se necesite, poder ayudar a un familiar, a un amigo, lo que sea. Tener esas herramientas y esos recursos. Entonces, de chico siempre me fijé eso, por eso es que también entré en finanzas, y fue por esa necesidad que tuve en ese momento que me fijó la idea de que nada, de que yo tengo que hacer lo posible y lo que pueda para poder sustentar todas esas cosas, para poder cumplir mis sueños, para poder bancar cuando haya que bancar. eh, y eso es como te va llevando
hacia los lugares en los que vos ves que más o menos te puede llegar a ir bien y que encima que te gusta, porque vos por ahí haces cosas que sabes que te dan plata y no te gustan, que termina siendo difícil, porque si no te gusta, en algún momento te vas a cansar. Y esto es algo que me gusta mucho, que me motivó siempre, y encima es algo que te da el sustento para vivir o para cumplir sueños. Entonces es una mezcla de todas esas cosas metidas en